Hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta hermosa mañana que nos permite traer una palabra de vida para nuestra vida. Pidiéndole a nuestro Señor que envíe sobre nosotros una bendición, queridos hermanos, que envíe sobre nosotros una palabra, que envíe sobre nosotros su gran y bendita presencia, su bendita misericordia, nos colme de bendiciones cada mañana, nos llene de bendiciones, querido hermano, nos llene, nos ministre, perdóname, disculpen un momento, hermano, que nuestra vida siempre sea llena del bendito Espíritu Santo, que su palabra nos ministre cada día, cada momento, que su palabra nos guíe a toda verdad. Y damos gracias a Dios por esto, pidiéndole al Señor en esta mañana una palabra para nuestras vidas, una palabra que nos fortalezca, una palabra que nos guíe hacia toda verdad. Mientras pedí al Señor una palabra, bajó algo en mi corazón que quiero compartirles. Hermano, el propósito de este programa o de este espacio, no es programa, un espacio, es, hermano, aprovechar el tiempo de hacer que el pueblo de Dios regrese a casa. No es con la finalidad de crear un ministerio, una iglesia en mano de internet, no, sino con el propósito, hermano, de que los hombres cada día se acerquen más a Dios. Hay gente que no escucha y quizás a través de esto, hermano, les alcance a oír. Buenos días, hermanita Adela, Dios les bendiga, saludos. Hermano, en el sentido de que muchos puedan volver a casa, puedan retornar al camino divino, y poder, hermano, también ayudar a aquellos que están siendo engañados, están siendo, hermano, manipulados en cuanto el propósito de la salvación, el verdadero propósito del Evangelio. Es importante entender que mientras orabas el Señor me dijo, pero no es para todos esto. No es para todos la fe, no es para todo hermano, el reino, no es para todos la salvación, no es para todos la fe, no es para todos, hermano, todo lo que Dios da no es para todos, simplemente son para los escogidos, a lo que Él escogió. La Escritura dice, hermano, que fuimos escogidos. Dice la Escritura en el libro de Salmos 33, versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a sus obras. El rey no se salva. Dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa del valiente por la mucha fuerza. Y vano para salvarse es el caballo, y la grandeza de su fuerza a nadie podría librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Mira lo que dice, hermano, que Él escogió a un pueblo para sí. Él nos escogió a nosotros, hermano, para ser parte de Él. Pero dice que mientras Él empezó a escoger, ¿de qué manera empezó a escoger a los hijos? No todo el mundo va a ser salvo, ni tampoco quizás dentro de una familia. Hermano, a lo mejor tienes 10 hermanos, un ejemplo, y solamente te escogió a ti. Tu padre, tu madre, tus hermanos no alcanzarán la salvación. Y en vez está uno detrás de ellos que se salven, que acepten a Jesucristo como su Salvador, pero eso no va a suceder porque no tienen llamado de salvación.
En algunos casos sí, en algunos casos no. No a todos Dios va a salvar de una familia. No a todos Dios va a salvar de una generación. No a todos, queridos hermanos. Gloria a Dios si eso fuera. Pero dice que Dios, mientras había escogido. Por eso dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. No dice sobre los que Dios, hermano, escogió. No, dice que esta nación que decía, Dios es mi Salvador, Dios es mi Redentor, yo creo en Dios. Acá dice, hermano, que ellos, cuando ellos empezaron a decir, yo creo en Dios, yo necesito las cosas de Dios, entonces Dios miró su corazón. ¿Cómo fuimos escogidos por Dios? Dice, porque había una nación, había un creyente, hermano, que había decidido en su corazón, siempre estaba Dios. Siempre estaba, dice, y miró desde los cielos y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él miró a todos, hermano. Y dice, y él formó el corazón de ellos, de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El reino se salvará, pero luego dice en el 18, he aquí el ojo de Jehová de los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Estos son, hermano, estos son realmente lo que Dios miraba desde los cielos. ¿Por qué Dios nos escogió? ¿De qué manera Dios nos escogió? Cómo Dios nos apartó, hermano, y decidió que tú y yo alcanzáramos la salvación, tú y yo alcanzáramos, hermano, llegar a los pies de Cristo. ¿Cómo sucedió eso? Sucedió que había temor. Dice que Él escogió porque vio temor. Dice que Él escogió porque miraba. Desde antes Dios está mirando el corazón de las personas. Aquellos que de una manera, dice, buscan la misericordia del Señor. Quizás dirán, Dios, que yo nunca busqué la misericordia de Dios. Quién sabe, en el corazón había así, pero en el corazón quizás había mucho temor. Tenía temor a Dios. Y dice, para librar de sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Quiere decir que Dios está mirando a la humanidad, a cada hombre, desde niño, joven. Dios los está mirando. Si hay temor en ellos, si se acuerdan de Dios, si Dios está en la boca de ellos. Hay gente, hermano, que no conoce a Dios. Hay niños que crecen sin conocer a Dios. Nunca les inculcaron que Dios existe. Les inculcaron una religión, hay que ir a misa, hay que ir a la iglesia, pero nunca les inculcaron de que Dios existe, de que Dios está vivo. Mira, hermano, estamos viviendo un tiempo tan terrible de falta de credulidad. Una gente incrédula, una generación incrédula, una generación infiel, una generación perversa, dice la Escritura, que en todo cree, menos en que Dios, en que Cristo vino a la tierra. Acá dice que de qué manera nos escogió Él, de qué manera. Dice que vio y empezó a trabajar en el corazón del hombre el temor. Empezó a trabajar en el hombre la misericordia, que él corriera siempre, buscara la misericordia de Dios, que siempre sintiera un peso, una carga de pecado en su vida. Los que de una manera, cuando sienten algo mal, piden perdón, se arrepienten, piden disculpas, saben reconocer sus errores y van cambiando. Dice que los escogió para librarlos. Por eso entender, hermano, que cómo fue que el Señor fuimos escogidos para Él. Cómo Dios está escogiendo a los hijos de Dios, cómo Él los está escogiendo para que sean salvos. Dice, empieza a trabajar en el corazón de ellos, buscando si realmente son capaces de pedir perdón. Son capaces de reconciliarse, son capaces de reconocer sus errores, son capaces de cambiar su vida por Él. Por eso dice que Él escogió
porque el pueblo dice que nos escogió para ser de Dios. Entonces tenían mucho temor a Dios. Hay gente que tiene temor a Dios, aunque no lo conoce, tiene temor a Dios. Pero dice que los empezaba a observar. Entonces, hermano, vean que hay algo interesante, cómo Él nos escogió. Interesante esto, pero por eso Dios nos escogió, aunque en realidad nosotros somos los que decidimos, hermano. En nuestro corazón siempre había pendiente algo que Él estaba en nuestra vida. Hoy estamos viviendo tiempos muy fuertes de decisiones de Dios, hermano. Dios es quien acepta, Dios es quien rechaza. Dios es el que da vida, Dios es el que da muerte. Dios es el que salva, Dios es el que condena. Dios es quien decide quién es salvo y quién no. Dios es, hermano, en la voluntad de Él está todo, hermano, de a quién rescatar y a quién dejar que se pierda. De Él es la voluntad. De Él es la voluntad de quién sanar y a quién no sanar. De Él es la voluntad de que se muera en una enfermedad, sí. ¿Puede ser milagro? Sí. Pero en veces Él no quiere. Porque esa es la voluntad. Él decide apartarnos, Él decide escogernos desde el vientre de nuestra madre, sí. Él decide matar a la gente o destruir, hermano, aquella simiente. A veces dicen, ¿por qué Dios mata? ¿Por qué Dios permite que se maten a los niños? No, hermano, no es que Dios lo permita. Hay una historia en internet, no sé si es verdad, pero, hermano, esa historia nos enseña de que en los tiempos de guerra hubo una guerra y ahí un soldado perdonó la vida de un niño que estaba armado, andaba en la guerra. Ese niño, según dice la historia, era Hitler. Ese soldado dice que si él hubiera sabido que Hitler era Hitler, iba a matar millones de judíos, iba a matar millones de personas, lo hubiera matado. Se vio tan inocente que no sabía lo que hacía quizás, pero él era el diablo en persona. Usted está viendo un niño hoy jugando a las armas, peleando con un palo, creyendo que es un narco, creyendo que es jugando con pistolitas, jugando a los narcotraficantes, jugando a la violencia. No sabes en qué se va a convertir ese niño, en qué personaje, matón, asesino, violador, se va a convertir ese niño cuando esté más grande. Porque viene de una raíz, viene de una genética donde la familia es así. Por eso la Escritura nos enseña que hay niños que no se van a salvar. Nos dice, hermano, de que desde que el impío fue apartado desde el vientre de su madre, dice que no va a escuchar nada de Dios. Hay niños que ya traen la genética del padre, genética de asesinos, genéticas que odiarán a Dios, que maldecirán a Dios, que no quieren nada con Dios, ya lo traen en la sangre. Porque siempre los que no son de Dios siempre tienen en la sangre, hermano, el deseo de matar, como la generación de Caín, como la generación de Judas. Siempre su deseo es matar. Por eso estamos viviendo tiempos, hermanos, decisiones de la humanidad. Las decisiones las está tomando Dios. Un tiempo donde estamos bajo la mano poderosa de Dios, hermano. O sea que estamos bajo la voluntad divina. Estamos bajo la decisión de Él. Por eso hay que decirle, Señor, si tú quieres. Eso de que yo decreto y ese que yo ordeno, eso que yo mando, no es una pésima enseñanza. Porque, hermano, porque solamente lo dicen los exorcistas. Pero la Escritura dice, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres mañana, si tú quieres, si a ti te parece, lo haremos, Señor, si es tu voluntad, Padre. Pero no tomar una decisión, hermano, en el cual pudiera no suceder y echarle la culpa a Dios, porque la Escritura dice que el necio, hermano, dice en proverbio, le echa la culpa a Dios de lo que les pasa.
Dice que luego se irrita su corazón, hermano, y le echa la culpa a Dios. Dice en el Proverbio 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Pero Señor, es que yo lo decreté, yo lo afirmé, sin decirle, Señor, ¿era tu voluntad? ¿Tú quieres esto? Si sucede bien, Señor, y si no, también fue tu voluntad que se haya pasado las cosas. Hay gente que le reclamará a Dios porque no sucedió, porque pensó que lo que decía su boca es como darle órdenes a Dios. Siempre tenemos que decirle, Señor, si tú quieres, si tú lo permites, si es tu voluntad, Señor, que se haga, pero que no se haga la mía, sino la tuya. Pero la gente está siendo muy atrevida al darle órdenes a Dios, al pensar de que por es cristiano puede dar órdenes al mundo espiritual. No, hermano, ningún cristiano puede dar órdenes al mundo espiritual. Ninguno. Por eso, si les sale mal, dirán que Dios no les cumplió. Dios, no, hermano, eso es terrible. Pero, mire, hermano, o sea que la voluntad de Dios tiene que ir sujeta a la misericordia, a la piedad y a la paciencia de Él. ¿Cómo nos escogió Él de entre el mundo? Él nos escogió de entre el mundo, hermano, cuando vio que habían hombres temerosos de Él. Empezó a trabajar el temor a través de la misericordia, a través de la piedad, a través de la paciencia, como somos con los demás. Pero de esa manera Él nos salvó. Dice en el libro de Juan 3, versículo 15, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero vean que dice interesante, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Cuál fue? Hay que leer bien y con detalladamente. Acá dice, hermano, que es importante que entendiéramos pronunciar bien las escrituras para no hablar de corrido. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa palabra de tal manera significa, o sea, hermano, que hubo una manera donde Él amó al mundo. Hubo una manera, una forma en la cual Él amó al mundo. Es que importante entender que Él no amó al mundo. Él no ama al mundo. Él no amó al mundo. Él no ama al mundo. Cuando se refiere al mundo, se refiere a los habitantes de la tierra. Se refiere a las personas que habitan en la tierra, a los seres humanos, a la gente mundana, o sea, a los que habitan en un sistema religioso, porque no es lo mismo mundo que la palabra tierra. Mundo es un sistema sometido. De hecho, la palabra mundo significa estrado de Satanás, significa gobierno de Satanás. Eso significa mundo. Pero tierra no es lo mismo. Tierra es donde nosotros habitamos. Esa es la diferencia entre mundo y tierra. Mundo es el sistema invisible. Mundo es el sistema donde alguien tiene un espíritu de Dios y hay quienes no tienen el espíritu de Dios, donde se identifica realmente quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios, porque hay hijos del diablo, eso dice la Escritura. Mi Señor Jesús dijo que hay hijos del diablo. No todos son hijos de Dios. Las personas dicen que todos somos creaciones de Dios, todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que no todos son hijos de Dios. Y por eso la Escritura nos enseña que aunque la voluntad del Padre es que todos vengan al arrepentimiento y todos se salven, no se está refiriendo a todos, sino a todos los que Él escogió. Solamente a los que Él escogió. Y los que lo escogieron a Él. Por eso el amor es: yo te escojo a ti, tú me escoges a mí.
Ninguno va a entrar en el reino de Dios alguien que no haya escogido a Dios. Porque dice, quiere decir, ¿cuál fue la manera donde Dios amó al mundo? Esta manera amó a Dios al mundo. El Señor no amó al mundo, el Señor, hermano, ni tampoco ama al mundo. La manera como Dios amó al mundo, a los escogidos, ya dijimos que los escogidos son aquellos que había temor en ellos, Dios trabajó en ellos, dice que le amaban. Hermanas, ¿de qué manera Dios amó al mundo? Lo amó dando a su Hijo. Dios amó al mundo dando a su Hijo, para que los que creyeran en Él serían salvos. No dice, hermano, pero no dice que Él amó al mundo. Dice que el Señor amó al mundo dando a su Hijo unigénito. Vuelvo a repetir, no dice que Él amó al mundo. Dice que la forma como Él amó a los escogidos fue que les dio a su Hijo. De tal manera amó Dios a los escogidos que les dio a su Hijo. Por eso especifica cómo les dio a su Hijo. ¿Cuál fue la señal? ¿Cuál fue la señal, hermano, de que ellos eran los escogidos de Dios? La señal fue la cruz. Dice que la forma como los amó a los creyentes fue en la cruz. Para perdón de pecados, para alcanzar misericordia. Por eso entender, hermano, que la forma, por eso dice de tal manera, no dice Dios amó al mundo. No. Dice que la manera como Dios amó al mundo fue que les dio al Hijo. Pero no está hablando del mundo, de todos, está hablando de los escogidos. Por eso los hijos de Dios seguimos la cruz. Por eso la cruz, hermano, hoy la cruz, ¿qué es la cruz? Hermano, la cruz hoy representa el mensaje. Hoy representa el mensaje. Mira, hermano, eso lo dice la Escritura. Porque dice, pero dice en el versículo 1 de Corintios 1:21, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así como judíos y griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero lo insensato de Dios es más sabio que lo... Mira, hasta ahí. Vean que dice, hermano, que Él decidió salvar por la locura. 1 Corintios nos enseña esto, hermano, que dice que por la locura. Porque, vean en 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan a nosotros es poder de Dios. Entonces quiere decir, hermanos, que ¿qué es la cruz para nosotros? La cruz representa el mensaje de la salvación. La cruz representa el mensaje de la salvación. Todo aquel que escuche hoy el mensaje de la salvación es un escogido. Dios lo escogió para salvación. Hay gente que no escucha, hay gente que no tiene deseos de arrepentirse, hay gente que no tiene deseos de cambiar. ¿Por qué no escucha ese mensaje? ¿Por qué no escucha el mensaje de la santidad? ¿Por qué no escucha el mensaje de la obediencia? ¿Por qué no escucha el mensaje de poner en orden su vida? Es posible que no sea. Es posible, no estoy afirmando, pero es posible que no sea un escogido. Porque el que es escogido escucha el mensaje de la salvación. Porque dice que Dios los escogió. ¿Por qué razón? Porque los miró. Dice, vuelvo a repetir, en los Salmos 33 lo dice ahí. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Desde los cielos los miró y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre los moradores. Él formó el corazón de ellos. Dice, el rey no se salva ni por su ejército. No hay otra forma de salvarnos. Sino dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los cuales le temen, sobre los que esperan en su misericordia.
¿Cuál es la misericordia de Dios en la tierra? El sacrificio de la cruz. Gracias a su misericordia somos salvos. Gracias, y puso sobre nosotros la gracia. Gracias a su misericordia hoy podemos estar seguros de que somos salvos de condenación eterna. Por eso nos enseña aquí, hermano, que cuando Él dice aquí que Él nos escogió, de tal manera, ¿cuál fue la manera? De tal manera, ¿cuál fue la manera con que Él amó a sus escogidos? Les puso una señal. La señal de la predicación de la cruz. La señal de la predicación del mensaje de la salvación. Les puso la señal, todo aquel que tenga la señal, ¿cuál? La de arrepentimiento, que busque la misericordia, que busque el perdón, la reconciliación, que se reconcilie con el Padre, se reconcilie con los hermanos, que mantenga una actitud de obediencia. Ese es un escogido de Dios. Ese es un escogido. Podemos decir, que vuelvo a decir, Señor, que mi Señor Jesús no ama al mundo, ni amó al mundo, porque iría en contra de lo que escrito está. Por eso en primera de Juan 2, versículo 15 dice el Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuánta gente no está amando el mundo? ¿Cuánta gente que se dice cristiana está amando el mundo? Está celebrando todo. Aún en internet, aún el diablo, que el Señor lo reprende, hermano, tiene páginas en internet publicando que el día de Navidad es una fiesta pagana. ¿Cuántos cristianos, cuántos pastores aprueban? ¿Cuántos pastores? Mire, ahorita que pasó lo de los reyes, hermano, hubieron iglesias evangélicas que celebraron el Día de Reyes como si fuera algo que Dios hubiera mandado hacerlo. Paganismo metido dentro de las iglesias, celebrando la rosca de Reyes, diciendo es que como nosotros no lo celebramos como el mundo, pero lo celebramos como cristianos. ¿Dónde sucedió eso? Ahora que pasó Navidad, muchas iglesias se disfrazaron de Santa Claus diciendo que Jesucristo que Santa Claus es Jesucristo. Hay que enseñarle a los niños que Santa Claus es Jesucristo. Ya no celebran como el mundo, pero hay que celebrarlo como cristiano. Eso es algo que está muy reprobable y que a Dios, hermano, no le agrada. Les enseñan a amar el sistema de engaño. Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño. Ahorita viene lo del Día del Amor y la Amistad, hermano. A un Dios Cupido. Pues busque usted qué significa Cupido. Es un ángel caído. En internet está. Busque quién inventó el Día del Padre, el Día de la Madre. Búsquelo quién lo inventó. Y se va a encontrar. Hay fiestas paganas, o sea, hay fiestas de Dios mundanas, paganas y humanas. Las humanas, muchas de ellas, por decir el Día del Niño, lo establecieron la ONU. La ONU. El Día del Niño. Ahora resulta que hay también Día del Pastor. Ahí hay también días de las iglesias evangélicas. No, hermano, estamos terribles. Con que se dediquen a celebrar. Hermano, el mundo, meter música mundana dentro de las cosas de Dios. Eso no Dios lo mandó. Por eso Dios destruyó la vida de Nadab y Abiú, hermano, porque presentaron fuego extraño, cosas que Dios no les había mandado. Maneras de agradar a Dios sin que Él lo pida es muy delicado. Es un fuego extraño. Dios no mandó eso, porque el mundo estaba así. Porque todo lo que hay en el mundo, y nada de que es que Dios es bueno, nada, hermano, no existe y no existe. Es el no tajante. No hay ninguna aprobación. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hoy metieron música mundana, hoy meten teatro dentro de la iglesia de Cristo, hoy meten, hermano, bailables dentro de la iglesia de Cristo, cosa que Dios no les mandó ni es bíblico. Están entreteniendo a la gente. Los están entreteniendo.
¿Cómo Dios escogió el mundo? Dios escogió el mundo, la gente dice que los escogió a los temerosos, a los hombres que buscaban la misericordia. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que el amor de Dios todavía permanece, y el deseo de hermano, y el deseo de nuestro Padre Celestial es que todos, ¿quiénes? ¿Todo el mundo? No, porque acá dice que los que andan en el mundo no tienen el amor del Padre, o sea, no lo aman a Él, ni tampoco buscan el deseo de agradarle a Él. Por eso dice que miró entre todos los hombres de la tierra y puso los ojos en quienes, en los que les temían y buscaban misericordia. Y dice que a estos a Él había escogido, porque ellos tenían en su corazón agradar siempre a Dios, apartarse para Dios. Y entonces Dios los escogió. Pero dice que, hermano, que el amor todavía pertenece para Dios. O sea, el deseo de los salvos, hermanos, que crean en Él. Dice que empezó a trabajar en su corazón de que crean en su palabra. Cuánta gente, iglesias, cuánta gente no ama al mundo. Metió al mundo cosas que no lo pueden comprobar bíblicamente. Es que ¿qué tiene de malo? Tiene mucho de malo, porque desvía al creyente de la verdadera voluntad divina. Por eso el Señor dice, Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Cuánta gente está entretenida, hermano? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del diablo? Para que no crean y se salven. Por eso el Señor dijo, todo aquel que cree en mí será salvo. Por eso cuando se refiere al mundo se está refiriéndose a sus escogidos, a los hombres que no aman al mundo, saben que esas cosas están mal y se apartan. Los que no, hermano, quiere decir que los hombres que no han oído, quiere decir que hay mucho creyente afuera todavía que todavía no ha creído en que Él existe. Nadie les ha predicado del evangelio. Pero en su corazón está el temor, en su corazón sabe que hay un Dios eterno, hay un Dios que un día se les va a ser predicado, hermano, para que crean, hermano, también que hay una condenación eterna, donde las almas van a ir a parar, donde no habrá salida, hermano, para toda la eternidad. Por eso hay iglesias, hermano, donde predican, iglesias evangélicas o cristianas, como le quiera llamar, hermanos, que predican que el infierno no existe, que los hijos de Dios no pueden ir allá. Claro que no, ningún hijo va a ir allí, pero sí pueden ir algunos que se dicen ser hijos, eso sí, como aquel rico que decía Padre Abraham, pero no era hijo, que se haya identificado. Una cosa es decir, y otra cosa es que el Padre diga, este es mi Padre, este es mi Hijo amado. Pero tenemos que demostrarlo. Por eso no améis al mundo. Si el mundo está ahí, hermano, la gente hoy no quiere saber nada de consagración, porque eso es muy aburrido, muy fastidioso. Ellos quieren fiesta, donde se celebre de todo. Justifiquen todo, hermano. ¿Acaso no estamos como en los tiempos de Noé? Que comían, bebían, se regocijaban, eran de fiesta en fiesta, inventaban fiestas, todas las cosas las celebran y las metieron como cosas religiosas que Dios no mandó. Dios escogió, Dios tiene sus escogidos. Por eso la Escritura dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Hermano, hay gente que cree que no existe infierno, hay gente que cree que no existe el lago de fuego. Isaías 13, versículo 6. Aullad porque cerca está el día del Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenará de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas.
En aquel día de Jehová viene terrible y de indignación y de ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ellos a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo. Acá habla de un castigo al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes, que se salvaron, que quieren salvarse a su manera. De los soberbios no me pasa nada, no me va a pasar nada, todos somos salvos, todos nos vamos en el arrebatamiento, todos nos vamos ahí con Cristo, todos. Gloria a Dios, comamos y bebamos, disfrutemos la vida. Vamos a hacer cultos de diversión, vamos a hacer dramas, vamos a hacer obras, vamos a hacer, hermano, payasadas para entretener al pueblo. Cuando en una iglesia se entretiene mucho al pueblo es porque no hay palabra, no hay mensaje de Dios. Porque Cristo viene pronto, hermano. Esto está a punto de terminar. Esto está a punto de ponerse de una manera terrible. ¿Sabes cuál es el propósito del Evangelio? Hermano, el propósito del Evangelio es rescatar almas para Cristo. Eso significa de enseñarles y librarles que hay un infierno para todo aquel que no cree en Él. Que hay un infierno para todo aquel que se aparta de Él. Para que Él se confíe. Hay gente que piensa que no. Pero hay gente que piensa que sí. Porque desafortunadamente y afortunadamente hay gente que no ha visto al diablo. La única manera de hablar del diablo, que el Señor lo reprenda, es haberlo visto. La única manera de hablar de Dios es haberlo visto. Pero el Señor dijo, bienaventurados que aquellos que creyeron sin haber visto. Creemos en el corazón firmemente por todas las cosas creadas que Él vino a esta tierra. Que Él vino y estuvo, se fue y vendrá. Pero tenemos que anunciarles que el Evangelio un día dice que los hombres estarán ardiendo en sus rostros el día del juicio, con llamas de fuego en su cabeza. Pero los del mundo no creen que esto, hermano, realmente va a pasar. Por eso dice en la misma escritura, Isaías 33, versículo 12, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oí los que están lejos, oigan todos los que están lejos lo que he dicho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder, tanto para la gente que se alejó, para tanto la gente que se apartó, para los que estamos dentro de Cristo, porque hay gente de Cristo que está dentro de las iglesias, pero no se afirma, no busca como debe de ser. Dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de vosotros morará en el fuego consumidor? ¿O quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿A quién les habló el Señor? Los pecadores se asombraron en Sión, estaban dentro de la congregación, estaban dentro de una iglesia o van a una iglesia, y sobrecogió, dice, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y estaban los dos llamas. Las llamas del fuego purificador, del Espíritu Santo, el fuego que nos mata toda carne, el fuego que nos limpia de toda inmundicia, el fuego que nos limpia de toda y arranca y quema toda semilla satánica, toda genética satánica. Y hay otro fuego, donde están las llamas eternas, donde está el lago de fuego. Para los hipócritas. O sea que los hipócritas estarán llenas de fuego por la eternidad, por cuanto llevaron una vida de apariencia de ser hijos de Dios. Todo mundo dice ser hijos de Dios, pero llevó una vida de apariencia, una vida
cuando una cosa era en la iglesia y otra cosa eran afuera. Los hipócritas estarán allá, que creyeron en Jesús. Hay gente que cree en Jesús, hermano, pero hay gente que tiene apariencia de ser hijos de Dios, apariencia de santidad, que creen en Jesús, pero odian la bendita palabra, odian el mensaje de salvación, que creen que Jesús murió en la cruz, pero no se arrepienten de sus pecados, que creen en Dios, pero no ponen en primer lugar, no lo ponen en primer lugar a Él, ponen en primer lugar al mundo y sus vidas más que a Dios Padre, que creen en el Espíritu Santo, pero prefieren el pecado que la santidad, que creen en el Espíritu Santo, pero creen más en ser obedientes a los hombres que la obediencia a la palabra. Se deleitaron en su vida diaria, disfrutándola, hermano, por el engaño de las riquezas, y ahogaron la palabra, mataron la palabra. ¿Por qué? Tan sencillo. No son escogidos, hermano. Los escogidos oyen la voz de Dios y lo sigan, dejan todo. Por eso cuando Pedro vino, cuando llega mi Señor Jesús y empieza a hablar a los apóstoles, dice que al instante dejaban todo y lo seguían. Al instante le daban prioridad. Le daban prioridad al llamado, le daban prioridad que cuando Cristo los quería salvar, los quería atraer hacia Él, ellos le daban prioridad. Lo más rico que le puede pasar a un hombre en la tierra, es que escuche la voz de Dios y le diga: arrepiéntete, hijo, voy a salvarte, voy a librarte de condenación eterna, voy a librarte de que tú te vayas al infierno, voy a librar tu vida, voy a ayudarte. Por eso el evangelio no se trata de sanar, ni hacer milagros, ni de estar bendiciendo. Ese no es el propósito del evangelio. Esas cosas sucedieron porque la gente no creía en Él, no creía en la palabra. Y si veían un suceso milagroso, entonces empezaban a pensar si realmente era cierto o no, porque aparte dudaban, aún viendo que el hecho ya estaba. Eso dice en el libro de Números. Dice: cuántas maravillas, cuánto prodigio hice en medio de ellos y no me creyeron. ¿Cuánta gente mirará el rostro de su compañero en llamas de fuego, ardiendo por sus pecados? Por cuanto la Escritura dice que por cuanto no recibieron el amor del mensaje, no recibieron con amor el mensaje de la verdad para ser salvos. Por eso estos son los escogidos. ¿Quiénes fueron los escogidos? Dice que cuando escuchaban el mensaje de salvación, dice que ellos la recibieron, hermano, con amor. Escucharon al Padre. Ellos lograron escuchar que Dios les hablaba, que les decía: ya es tiempo que dejes de pecar, y es el tiempo de que yo te voy a ayudar, es el tiempo que te debes de apartar para Dios. Con amor, dice, con amor, recibieron con amor el mensaje de la verdad para ser salvos. Pero ¿quiénes no son escogidos para ser salvos? Porque dice la Escritura que la salvación no es para todos, porque eso fue lo que el Espíritu habló en esta mañana. La salvación no es para todos, sino solamente aquel que escucha el mensaje. ¿Quiénes van a escuchar el mensaje? Los que por dentro en el corazón tienen temor. Tienen temor a Dios. Y dice: y de su misericordia, o sea, de su perdón. Por eso cuando un hombre le dice: Padre, perdóname, Padre del cielo, perdóname, perdona mi pecado, Señor, ya no quiero seguir pecando, Señor, líbrame. ¿De dónde cree que viene esto, hermano? ¿Eso de dónde proviene? De una persona que es escogida, por Dios. Ese es un escogido, el que sabe le redarguye a su vida el hecho, el que cometió. Y por eso la Escritura dice en Juan 16, versículo 8, y cuando venga el Consolador, dice,
convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo, a los escogidos, de pecado y de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Cuando yo venga al mundo, a los escogidos, a los que saqué del sistema de gobierno del diablo, del enemigo, los escogidos tienen que ser sacados, no de la tierra. Los escogidos tienen que ser sacados de un mundo de las tinieblas, de un mundo donde estaban gobernados por el reino de las tinieblas, por el príncipe de este mundo. De ahí fueron sacados los escogidos, dice la Escritura aquí, y es lo que estamos diciendo allá en el libro de los Salmos. De ahí fueron escogidos, del reino. El mundo significa el reino de las tinieblas, significa el estrado de Satanás, significa el sistema de influencia del enemigo sobre los escogidos, sobre los escogidos. Pero desde ahí, por eso dice Lucas que resplandeció la luz a los que estaban en tinieblas. ¿De dónde sacó Dios a los escogidos? De los que estaban bajo la influencia del enemigo, para que no creyeran y fueran salvos. Oh, hermano. Entonces acá dice que vino el Espíritu Santo y los convenció de que no eran del mundo. Él los convencerá al mundo de pecado. Están pecando. Dice que vino el Espíritu Santo, hermano, y cuando una persona empieza a sentir que el Espíritu Santo le está hablando, arrepiéntete, no hagas eso, mira, apártate, mira, no cometas eso, mira, busca a Dios, es porque es un escogido, es porque es un escogido. Dice que de pecado por cuanto no creen en mí. Él nos convenció de que realmente Él era el Salvador. ¿Por qué creemos firmemente en Cristo? Porque estamos convencidos de que Él es el Salvador y que no hay otra opción en todo. Tesalonicenses 2 dice 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el mensaje de salvación, no lo recibieron con amor para ser salvos. Entonces Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en su injusticia. Querido hermano, tú eres un escogido porque escuchas. Pero si tu corazón, hermano, es duro porque no escuchas, si escucharas hoy la voz de Dios, dice, no endurezca vuestros corazones como vuestros padres endurecieron en el desierto, porque perecieron. ¿Qué significa eso? No pases por alto cada mensaje. No pases por alto cada llamado de Dios. Si Dios todavía te está llamando por palabra, gloria a Dios, hermano. No esperes que Dios te llame en un juicio o te llame con una muerte. Porque el Job dijo que Dios habla de 2 a 3 veces. Por visión, por palabra. Luego dice, los metió en una cama. Y tercero, dice que les envió juicio. Y esto fue lo que dice en Éxodo. Hermano, que Dios dice que cuando 3 veces habló Dios a Israel, por medio de la vara, por medio de la mano y por medio de las aguas de sangre, juicio, derramó sangre. ¿Cómo quieres que Dios te hable? ¿Por la palabra? ¿Quiere Dios que Dios te hable por una enfermedad y que haga Dios una señal, un milagro en tu vida para que creas? ¿O que Dios nos meta a nosotros en un lecho de muerte o simplemente desaparezcamos mañana o hoy en este día? Oh, hermano, el mensaje de la salvación es demostrar que el mundo los está engañando, que no amen al mundo, porque el mundo los está engañando. Que no amen al mundo, que no metan al mundo dentro de las cosas de Dios. No lo metan, porque el mundo los está engañando. El sistema de las tinieblas los está engañando, para que no se salven, para que se entretengan y no crean a la palabra y no se salven. El mundo los está engañando. El mundo no es el sistema global.
El mundo es un sistema religioso. El mundo es vivir una religiosidad. El mundo es un sistema espiritual de las tinieblas, engañando al mundo, engañando a las personas. Por eso dice que Dios les envió un poder engañoso. Hay un poder engañoso, una potestad engañosa en aquellos que están entreteniendo a la iglesia con algo, hermano, para que no se salven, para que se pierdan, para que se desvíen. Pero a Dios ha escogido, dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, dice Mateo 22:14. ¿Quiénes son los escogidos? Los que dicen, no, esto no es de Dios, hay que sacarlo. Esto no le agrada al Señor, esto no es bíblico. Por eso el mensaje de la salvación, el mensaje de Cristo, es demostrar al mundo, a los escogidos, que salgan de ese lugar, porque están siendo engañados para que no se salven y no crean que aquel nuestro Señor Jesucristo vendrá a buscar a los que escogió para ser salvos. Porque nadie, mire hermano, usted ve los debates, nadie está debatiendo sobre salvación y perdón de pecados por el sacrificio de la cruz. Por eso el evangelio no es religión, el evangelio es salvación, salvación de condenación eterna. Hermano, no hay que amar el mundo. Dios dijo, mi Señor Jesús dijo en Juan 17, Él dijo, Señor, no son del mundo. Te pido que los guardes del mundo, de ese sistema religioso que viene realmente del reino de las tinieblas. Yo te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos eran. Entonces, en Juan 17, versículo 9. Entonces, si Dios amó al mundo, no, amó a los que estaban en el mundo, los que son de Él. No te ruego, Jesús no ruega por el mundo, Jesús ruega por los escogidos. Jesús no está rogando por la gente, Jesús está rogando por sus escogidos, aquellos que le temen, aquellos que buscan la misericordia, buscan el perdón, aquellos que quieren ser libres de salir del pecado. Por eso, hermano, es importante entender, Dios no escogió a las personas, fueron las personas que escogieron seguir a Cristo. Por eso Él dijo que tome su cruz y sígame. Dios escogió a las personas, fueron las personas que hemos decidido seguir a Cristo. A estos se le llamó escogidos. Los que decidieron seguir a Cristo se les llamó escogidos, porque el Padre los miró y decidió que ellos fueran parte de la heredad. Los que no se compararon con los demás, sino que pusieron su vida. Hermano, ¿por qué seguimos a Cristo? Porque su vida estaba perdida. Se dieron cuenta de que nada eran sin Cristo. Se consideraban ya muertos, hermano. No había solución en su vida. La misma escritura dice, hermano, en el libro de Gálatas 1:15, por cuanto agradó a Dios, dice que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulta enseguida carne ni sangre. Mira, hermano, acá dice que Pablo dijo, desde el vientre de mi madre fue escogido. Mira, hermano, que a lo mejor fuiste tú de entre muchos de tus hermanos que Dios te escogió. A lo mejor son la única familia en el que Dios escogió. No todos los escogió. A lo mejor en tu generación hay 10 familias, pero solamente a tu generación llamó Dios. A lo mejor como en el caso de David, 7 hermanos, pero solo a uno llamó el Señor. De cada uno, de cada casa, Dios va a tomar uno. De cada generación, Dios va a tomar uno. Porque Dios no los escogió a todos. Solamente escogió a aquellos que decidieron seguirlo y creer en su venida, creer en su salvación. Segunda Tesalonicenses 3:1 dice,
Por lo demás, hermanos, orad por todos nosotros, por la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como le fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. No es para todos la salvación. Pero si Dios te está llamando a ti y tú escuchas la necesidad de buscarle, de arrepentirte, de cambiar tu vida, de agradarle cada día más a Él, es porque el Espíritu Santo está trabajando en tu vida y es porque eres un escogido. Si tú escuchas la voz de Dios hoy, por eso dice la Escritura que dice, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven. No podían comprender, no podían entender, escuchaban un mensaje, escuchaban de Dios, pero no entendían. Para ellos es como escuchar a alguien en una radio. A una misma Escritura, hermano, dice que los misterios de Dios no se les revela a cualquiera, solamente a los hijos, a los apóstoles, a profetas, santos por el Espíritu. Aún la revelación del entendimiento de la palabra, hermano, tiene que ser de arriba, porque solamente Dios a los escogidos, Dios los toma. Tú eres un escogido. El mundo cree, mira, el mundo cree que existen extraterrestres, que existen ovnis, que existen planetas, que existe el universo. La NASA lo dice, hermano, todo mundo está hablando de ellos. Creen en la brujería, creen en el satanismo, creen en todo. Menos que el Dios creador del cielo y de la tierra estuvo 33 años con nosotros. 33 años. Ese creador del cielo y de la tierra bajó un día a esta tierra para salvarnos y llevarnos. Dio su vida para que reconociéramos como señal que Él era Dios. Por eso aquellos que escuchamos el llamado del Señor, lo seguimos y esperamos en Él, en nuestro Señor Redentor, hermano, porque Él es nuestra salvación. ¿Quiénes son los escogidos? 33 años estuvo aquí. El mundo cree en todo, menos que Él estuvo aquí 33 años. Aunque no era la primera vez, la Escritura dice que Dios bajaba a la tierra. Lo había hecho de muchas maneras, pero así en persona, en forma de hombre, que es el Hijo del Hombre, bajó esta tierra. 33 años estuvo con nosotros. Murió y resucitó. Hay pruebas que Él estuvo con nosotros. Y sabemos que Él resucitó porque su tumba quedó vacía a pesar de que estaba sellada. No era hombre, era Dios mismo. El Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios supremo, el Dios bendito, el Dios eterno, el Dios santo, el Dios todopoderoso, había bajado a la tierra. Solamente bajó por amor a los escogidos. Aquellos les vino a traer como señal para que respaldara la luz de las tinieblas, para que no se perdieran y buscaran la luz de Cristo. De tal manera Dios amó al mundo. ¿Cómo lo amó? Le dio una señal. La cruz es una señal de luz para los que van a salvarse. La cruz, hermanos, es el mensaje de la salvación. Es la salvación que cree en el Señor Jesús y dará salvo de toda condenación eterna. La salvación es llamarles a que existe un infierno, de que hay un lago de fuego. La salvación es buscar a Cristo. La salvación es arrepentirse de los pecados. La salvación es buscar la misericordia, hacerles entender que el mundo los está engañando, que todos aquellos que están celebrando de todo, hermano, el mundo los está engañando. Es un sistema religioso que no santifica, que no consagra, que no causa obediencia. Metieron al mundo, celebran de todo. Están siendo engañados, queridos hermanos. Están siendo engañados. Todo aquel que cree en Él se pierda. De tal manera nos amó
que dio a su Hijo. El Señor amó al mundo dando a su Hijo. Hermano, la forma como nos amó fue en el sacrificio de la cruz. La forma como nos amó fue, hermano, que Él vino a sacarnos, a librarnos de ese sistema mundano, pagano, satánico, y que la luz de Cristo nos resplandeciera en el conocimiento de la imagen y gloria del Hijo, el Hijo de Dios. Por eso, hermano, nos enseña que el mensaje aquí en Juan 3:15 al 18 era para que no seáramos condenados, creyéramos en una señal. Solamente uno en la tierra ha muerto crucificado. Aunque los hombres aunque históricamente, hermano, antiguamente los romanos mataban a gente a través crucificándolos. Pero ninguno vino, eso era nuevo porque eran hombres pecadores en la tierra. Pero ninguno ha muerto como Dios, ninguno ha muerto como el Hijo de Dios, ninguno ha muerto por salvar al mundo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, para redimirnos del pecado, para salvarnos de condenación eterna. Nos dio luz en medio de la cruz. Los escogidos, hermano, resplandecerán. Los escogidos, de tal manera Él los amó, porque nosotros le hemos amado. Querido hermano, Él no amó al mundo, Él no ama al mundo. Él está en contra del mundo, Él aborrece el mundo. Y mucha gente lo cambió por seguir sus sistemas religiosos. Y dice aquí, hermano, que los hipócritas terminaron. Un día terminarán en el lago de fuego. Aquellos que viven una vida, una iglesia, hermano, de apariencia de Cristo, apariencia de hijo de Dios, apariencia de cristiano, apariencia de evangélico, apariencia que del Espíritu Santo, pero celebran más el mundo, se gozan más en el mundo que en la santidad, en la obediencia, en el temor a Él. No améis al mundo porque el amor del Padre no está en Él, porque de ahí no proviene el amor del Padre, no está Él ahí. Pero le dice que los deseos y la voluntad de Dios permanecen para siempre. El amor de Dios permanece en nosotros y el deseo es que seamos salvos creyendo en Él. No permitas, hermano, de que un día nos apartemos de Él. Tú eres un escogido de Dios. Y los escogidos, hermano, tienen como finalidad. Dicen que eran los que tenían temor y los que esperaban en su misericordia. Dile, Señor, sálvame. Señor, perdóname. Voy a cambiar mi vida. Dejaré el desorden. Dejaré de celebrar, porque eso, hermano, investíguelo, por favor. Cada celebración que se hacen en las iglesias no son de Dios. La única celebración que tenemos que tener nosotros dentro de la iglesia de Cristo es gozarnos que Él resucitó, y tenemos fiesta todos los días porque Cristo resucitó todos los días en nuestra vida. Es la única fiesta, y da la alabanza y la gloria a nuestro Padre Celestial. No tenemos que meter nada y decir, es que esto Dios lo permite, es que esto Dios quiere. ¿Cuántas iglesias no van a celebrar el Día del Amor y la Amistad para este 14 de febrero? Y dirán que eso es que porque Dios es amor y Dios tienen que amarse. Bendito, Dios reprenda al diablo de tanta mentira, hermano. Hay que hacer una obra. Oh, hermano, como si el evangelio así fuera. Hay que hacer vamos a hacer una acción de gracias, que los panderistas, que los de la alabanza, pasen todos, y ahí está todos sentados viendo la obra o el baile de los hermanos, de las vanitas, viéndolo porque están haciendo una acción de gracias, hermano. En que agradan más, en que agradan menos. Los escogidos no piensan en eso. Los escogidos piensan en temor, en misericordia, en santidad, en obediencia.
Dice que Dios los observaba, hermano. Tú eres un escogido de Dios. Y fuiste escogido para estar con Él. No para ser de Él, sino para estar con Él. Así que esta mañana ven a los pies de Cristo, hermano. Porque si estás escuchando la voz de Dios, te está redarguyendo el pecado. Y sientes tú que en esta mañana tú quieres entregar tu vida a los pies de Cristo, es porque eres un escogido. Si has decidido cambiar tu vida, poner en orden tu vida, hacer las cosas correctamente, es porque eres un escogido. Si sientes en tu corazón realmente de seguir a Cristo, dejar la idolatría, es porque eres un escogido. Si sientes en tu corazón volver a casa, de ponerte a cuentas con Él, de hacer las cosas bien, es porque eres un escogido. De lo contrario, no es de todos la fe. De lo contrario, no a todos llama. De lo contrario, no te escogió Dios para estar con Él. No eres de Dios. Y la gente que no es de Dios no escucha el llamado, pero no saben que hay dos tipos de personas que van a irse al lago de fuego. A los que no creyeron en Él porque son del mundo, y los hipócritas, los que llevaban una apariencia de cristianos, una apariencia de Dios, una apariencia de santidad, una apariencia de obediencia, ahí van a terminar en el lago de fuego. Dice que ahí que fueron reservados para los hipócritas. Y la palabra hipócrita significa, hermano, un actor. Un actor. Uno que sabe disimular muy bien a otra persona. Por eso cuando usted ve a los actores en las televisiones, en los cines, se llaman hipócritas. Gente de doble apariencia, que parecen ser otra persona que no son. Que Dios te bendiga esta mañana. Vuelve a casa, hijo. Si eres hijo, vas a volver a casa. Si no eres hijo, el llamado no es para todos, solamente para los hijos. Dios nada más ya vino a buscar a los escogidos, aquellos que miró en su corazón el temor, la misericordia. Los demás no lo son. Por eso a veces es inútil estar hablando a las personas, porque si Dios te escogió a ti como hijo, solamente tú, clama por tu familia, chances se salven. Si Dios te escogió a ti como familia, solo a tu familia, a las otras familias no, eres bienaventurado porque Dios te escogió a ti. Dentro de una generación, Dios te va a escoger como familia. Tú y tu casa servirán a Jehová, tú y tu casa serán salvos. Pero puede ser que solamente dentro de tu familia, en tu padre, tu madre y tus hermanos, solamente tú seas salvo. Solamente Dios te haya escogido a ti y no quiera nada con tu padre, con tu hermana y tus hermanos. Pero si Dios procuró salvarte a ti y también a todos los de tu casa, será salvo tu padre, tu madre, y tú, o esposo, harás salvo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a una generación, a una familia. Eres bienaventurado si Dios te escogió en un mundo de las tinieblas, en un mundo donde solamente a ti te escogió. Así que ven a los pies de Cristo si sientes el llamado del Señor de seguir a Cristo, de volverte a Cristo, es porque eres hijo de Dios, hermano. No de todos es la fe, no a todos llamó, solo a los escogidos. Muchas gracias por su tiempo. Les esperamos hoy miércoles, hermano, en punto de las 6 de la tarde aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán, aquí por Santa Isabel. Les esperamos para darle la gloria, la honra a nuestro Padre Celestial. Hermano, juntos alabemos a nuestro Padre glorioso y bendito. Hermano, y si no, les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Gracias por sus comentarios, bendecimos, y que el bendito Espíritu de Dios redarguya su vida y que se vuelva a los pies de Cristo. Si tú eres hijo de Dios, vas a volver a los pies de Cristo. Si eres hijo de Dios, tú vendrás a los pies de Cristo, porque está destinado que todos los hijos de Dios serán salvos. Un día tú vendrás a los pies de Cristo. Vente ven. Desde ahora, si sientes la necesidad, vente, hermano. Vente, Cristo te espera, Cristo te ama. Y deja el mundo, ¿sí? Deja el mundo que Dios no mandó a celebrar. Muchas gracias y les mandamos un saludo a todos. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias a todos. Bendiciones.